Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de los derechos humanos. En esta parte vamos a ver todo lo que es el desarrollo de los mismos luego de lo que fue 1948 y vamos a trabajar con lo que son inicialmente las bases fundamentales de los derechos humanos. Los derechos humanos son fruto de la construcción del pensamiento occidental, especialmente en la época moderna. Si ustedes han visto, en la primera parte hemos analizado cómo en los derechos humanos en la primera etapa, en alguna etapa de lo que ha sido la construcción antes de 1948, han habido otras declaratorias, otras formas de ver los derechos humanos, otros hitos que son importantes. Por eso también se habla de que los derechos humanos son un pensamiento greco-romano. Eso quiere decir que parte desde lo que es Grecia, de lo que es Roma, se ha tomado mucho de lo que es el pensamiento de lo que es egipcio. Pero un elemento que es fundamental es que va a partir de un concepto y de lo que es el humanismo como tal. Nosotros tenemos que pensar que esto está trabajado para todos los seres humanos, mujeres, varones, hombres, afrodescendientes, de diferentes orientación sexual, etcétera, etcétera. Y en el fondo está la idea de que es la naturaleza humana. Nosotros trabajamos sobre la naturaleza humana y es parte de ella. Otro elemento que se va a ir tocando a transcurso del módulo es que los derechos humanos progresivamente han ido tomando conciencia de lo que son los derechos humanos y por lo tanto existe una moral política de derechos humanos. Eso es algo fundamental, ¿no? Estamos hablando de que se hace política, que se trabaja con una ética política cuando se trabaja y cuando se habla de derechos humanos. Por eso los derechos humanos están presentes, ya sea como asambleas de derechos humanos, ya sea como instituciones de derechos humanos en varios países del mundo. Los derechos humanos, por lo tanto, también van a ser resultado y son el resultado de una lucha contra la injusticia y la tiranía. No solamente son algo que nos han venido dando, que son parte de nosotros, sino que fundamentalmente es un proceso que se ha ido construyendo a raíz de, ¿no? Los derechos humanos buscan reconocer la dignidad de la persona y el ser digno es un trabajo que ustedes tienen que dentro de lo que hagamos el foro de estudio y lo que trabajemos en el chat, tenemos que tomar en cuenta este elemento, la dignidad, que es reconocer la dignidad del ser humano. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, origen étnico, social, religión, género. No se puede renunciar a su beneficio ni ser privado de él. Elementos que ustedes tienen que considerar. Nuevamente vamos a ver que los precedentes históricos han sido las revoluciones liberales, la lucha obrera, la revolución rusa fundamentalmente y las democracias modernas, porque han sido ellas las que nos han permitido la declaratoria de los derechos humanos. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el hito en el cual se ha visto la vulneración de derechos en su más alta expresión, ligado a los crímenes contra la humanidad, la lucha contra la impunidad que ha durado hasta en algunos casos 30 años de juicios permanentes, la necesidad de legislar sobre los nuevos delitos contra la humanidad, como lo son ahora la trata y tráfico de personas. La evolución de los derechos humanos. Hay algunos elementos que hay que considerar en lo que es la evolución de los derechos humanos, ¿no? Esta clasificación que se viene dando o que se ha venido planteando se debe a una persona, es Karel Vasek en 1969, y va a indicar que los derechos humanos son valores que han sido proclamados a partir de lo que son la Revolución Francesa, ¿no? Y estos están dados como se los ha venido a denominar primera, segunda y tercera generación, a través de la libertad. En la libertad, en esa primera generación, están lo que son los derechos civiles y políticos. En lo que son la segunda generación de igualdad, que es para obtener algo, son los denominados DESC o los derechos económicos, sociales y culturales.
En la tercera generación tenemos la de fraternidad o solidaridad, que es la que se la denomina también la de lo que son de los pueblos. Primera, segunda y tercera generación. Últimamente se está hablando de una cuarta generación que está ligada a lo que es de todo lo que es África. Si vemos la evolución de los derechos humanos, tenemos la primera generación, libertad, Revolución Francesa, como contexto histórico, Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Sus derechos son derechos civiles y políticos. ¿Quién es el sujeto? El individuo. ¿Cuáles son los presupuestos? Son las libertades formales. ¿Cuáles son las necesidades? Es el constitucionalismo, que quiere decir el que estos sean parte de una constitución y se consideren parte de ese proceso. La segunda generación es la igualdad, su contexto histórico, nuevamente las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero a nivel de todo lo que es la tierra, derechos humanos, económicos, sociales y culturales, lo que les decían los DESC, que han estado muy se han sido muy propagandizados en las 2 últimas décadas. El sujeto ya no es individual, es un sujeto colectivo, y los presupuestos es trabajar sobre lo que es el Estado social de derecho, que lo vamos a ir viendo después. Las necesidades son de democracias formales y por lo tanto también de delegación de lo que son las mismas. Cuando hablamos ya de la tercera generación, cuando hablamos de fraternidad y solidaridad, ustedes cuando hemos hecho la primera parte y hemos visto a Nelson Mandela, es un poco ver y trabajar sobre esos elementos que ha planteado y que han sido parte de lo que son los movimientos de la revolución anticolonialistas, los movimientos del apartheid. Ese es el contexto histórico en el cual se van generando. Es el acceso a las independencias, son fenómenos que se van globalizando. Los derechos humanos de tercera generación están fundamentalmente ligados a lo que es el desarrollo, la paz, el medio ambiente y a la asistencia humanitaria. ¿Por qué a la asistencia humanitaria? Todo que son las décadas del 50, 60, 70 y 80 se han generado grandes hambrunas en países del África y del Asia. Entonces hay que trabajar sobre elementos que antes no se habían considerado que eran parte de los derechos humanos. ¿Cuál es el sujeto? De ser individuo inicialmente en primera generación, en segunda generación colectivo, ahora se convierten en pueblo, colectivos específicos, mujeres, infancia, indígenas. ¿Cuáles son los presupuestos? Es el fortalecimiento de la sociedad civil. La necesidad que se va buscando es fundamentalmente aquellas democracias sustantivas y de mayor participación. Vamos a ir viendo ahora de manera mucho más precisa la clasificación de lo que son las 3 generaciones o dimensiones de los derechos humanos, que ya los hemos visto de manera mucho más compacta, de primera y de segunda generación, y los de la tercera generación. Cuando hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, nuevamente, que ustedes las van a tener en la bibliografía, estamos hablando de un preámbulo que contiene los argumentos que fundamentan la declaración, de la proclamación, que señala el carácter de la declaración e indica cómo deben promocionarse, y dentro de los articulados tenemos 30 artículos, 1, 2 y 3, la definición de ser humano y la igualdad, la libertad y derechos sin discriminación, que son los 3 derechos más generales, el artículo 4, 5 y 6, la prohibición absoluta de las 3 instituciones históricas, la tortura, la esclavitud y la servidumbre. Los artículos del 7 al 20, la libertad negativa, que eso es el individuo frente al Estado. El artículo 21, la libertad como autonomía, el derecho a la participación política, a crear las leyes que se han de obedecer. Los artículos 22 al 27, la libertad positiva, aquellas condiciones de nuestra vida que permitirán ejercer nuestra propia libertad. Y los artículos 29 y 30, que son las condiciones generales y los deberes. No vamos a hacer mucho énfasis nuevamente en lo que les decimos, en lo que son las primeras lo que son cada una de estas dentro de lo que marcan los derechos, la de primera generación sus derechos, segunda generación sus derechos, porque muchos van a tener varias interpretaciones, ustedes pueden encontrar diversas interpretaciones dentro de lo que es el Internet, pero
sí vamos a ver que para la formulación de la clasificación de los derechos humanos se han dado tres elementos fundamentales o tres formas, tradiciones de ver lo que son los derechos humanos, ¿no? Todo lo que es la teoría fundamental de la liberal, que es la inspiración inglesa, Hobbes y Locke, para la libertad negativa. Tengan en cuenta que con esa se ha creado lo que es tanto la Revolución Francesa como lo que es la independización de Estados Unidos. La democrática, inspirada por la Revolución Francesa, Rousseau, para la participación política, esos dos configuran la primera generación de derechos. Y la tradición socialista, que recoge los artículos que tratan de la libertad positiva, que incluyen los derechos de la segunda generación, los denominados DESCA. Clasificación de los derechos humanos. De primera generación, derechos relativos a la administración de la justicia, derechos relativos a la vida, derechos a la participación, a la igualdad ante la ley, protección eficaz contra cualquier discriminación por cualquier motivo. Los derechos, los de segunda generación, son los derechos a la autodeterminación, que son los que se han ligados, como les decía, a aquellos que están de las luchas socialistas fundamentalmente, ¿no? Los derechos de la igualdad, derechos al trabajo, los derechos a la vida, a las condiciones equitativas y satisfactorias, a la salud, a las libertades sindicales, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda, que a veces no se los consideran de manera separada, sino de una forma conjunta. También tenemos a lo que es la seguridad social, tenemos atención a la salud, tenemos la educación. Dentro de la segunda generación también está el hecho de participar en la vida cultural o ser parte de ella. Y los de la tercera generación, los derechos ecológicos o el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La clasificación de los de la tercera generación, tenemos también los derechos de los pueblos que han sido proclamados a través de convenios que se han venido dando, y estos convenios, protocolos y tratados se da a lo que es el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la madre tierra, que son parte de este proceso. Hay una validez y una legitimidad actual que va planteándose en los derechos humanos, fundamentalmente que son universales e inalienables, muestran el ideal del futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo, marcan el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y necesita mejorar, son excesivamente utópicos, en algunos casos son las críticas más frecuentes e irreales, pero que también son la muestra de los valores de la sociedad occidental en la cual vivimos. Son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. La objeción a las críticas muestra cómo debe ser la realidad y por lo tanto es lógico que no sean tal y como el mundo es hoy, sino cómo debería ser. Son universales y no occidentales, ya que la igualdad no es patrimonio de ninguna cultura. Son un punto de partida, no el destino final. Las perspectivas de los derechos humanos es intentar su aplicación al máximo nivel posible y luchar hasta conseguirlo con la ayuda de instituciones comprometidas como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, pero fundamentalmente con la exigibilidad de nuestros derechos. Es mejorar aquellos aspectos que sean mejorables y no estar nunca del todo satisfechos con los resultados obtenidos. Muchas gracias por la atención.